en resumirlo y ponerlo a final de cuentas lo más importante. No me voy a ahondar a final de cuentas en un montón de explicaciones porque si no, no vamos a terminar. El fin, al final de cuentas, Lalo, creo que se apagó tu micro. ¿me escuchan? Sí, ya. Muy bien. Entonces, al final de cuentas, vamos a comenzar el contenido, pues, de desarrollo, la acomodación, que son las ametropías, y su corrección, que al final de cuentas es el fin último de esta clase, determinar al final de cuentas qué es lo que vamos a corregir cuando llegue un niño a la consulta. En el desarrollo visual del niño, muy bien, mayormente al nacimiento pues tienen una longitud axial de 16.5 a 17 y tienen un crecimiento aproximadamente de unos 3 milímetros al año, que es precisamente su mayor época de crecimiento. Hay 3 fases realmente que son las más importantes. En este caso, pues la primera fase es del nacimiento a los 2 años, la segunda es de los 2 a los 5 y la tercera de los 5 a los 13. En esas últimas 2 fases, pues realmente crece 1 milímetro a final de cuentas por la segunda y la tercera fase, haciendo que a final de cuentas el crecimiento aproximado sea aproximadamente unos 7 a 8 milímetros desde el nacimiento hasta la edad adulta. Con respecto a la córnea, pues tenemos que la potencia dióptrica al nacimiento es de 52 dioptrías, realmente es muchísimo más potente en comparación de la córnea de un adulto. Ya a partir de los 12 meses ya empieza a tener a final de cuentas la potencia refractiva que normalmente acostumbramos a decir que tenemos, pues, la que tienen a final de cuentas las personas, la mayoría de las personas. Ahora bien, con respecto a la evolución del estado refractivo, eso es a final de cuentas algo importante, porque esto nos va a permitir determinar qué es algo normal y qué es algo anormal a la hora de estar evaluando a un niño. El nacimiento de los 3 años, tenemos a final de cuentas que el ojito pues es muy pequeño, a pesar de que la potencia de la córnea sea excesivamente, a pesar de que la potencia de la córnea sea muy, muy alta, no olvidemos que al final de cuentas es un globito pequeño, globito pequeño, la longitud axial pues es muy corta. Entonces un recién nacido tiene aproximadamente una potencia de unas más 3 a 4 dioptrías. El bebé recién nacido es un hipermétrope. Al año tiene una hipermetropía aproximadamente de 3 dioptrías y a los 3 años de aproximadamente 1.5. El astigmatismo mayormente puede estar presente en los recién nacidos y tiende a ser en contra de la regla. Después vamos a hablar al final de cuentas de qué es eso de a favor y en contra de la regla. De los 3 a los 6 años, pues es cuando empiezan a ver los principales cambios de la hemetropización. Igualmente, pues la hemetropización es un tema aparte que realmente pues sí lleva su tiempo, entonces pues no lo vamos a discutir mucho en final de cuentas en esta clase. Y pues a esa edad los niños llegan a tener una potencia dióptrica entre más 0.75 a 3 dioptrías, siguen siendo hipermétropes. Y aproximadamente a los 6 o 8 años ya muchos de los niños tienden a ser emétropes. En la edad escolar igualmente es cuando puede desarrollarse la miopía, que es aproximadamente del 2% de los niños. Perdón. Y de los 6 a los 10 años, pues la gran parte de los niños pues, ya se encuentran en una metropía. Entonces, al final de cuentas, cuando nosotros vemos un niño en la consulta, tenemos que, a final de cuentas, esperar que a los 10 años pues ya tenga una potencia de 0 o más 25 o más 50. Y eso es algo, a final de cuentas, normal. Y en la adolescencia, de los 10 años a la adolescencia, pues tiende a haber una disminución anual de 0.06 dioptrías por año, para que así aproximadamente a los 14, 15 años, pues igualmente quede con una hipermetropía residual de aproximadamente 0.5. El problema cuál es, que a final de cuentas cuando un niño empieza a tener miopía, por ejemplo en la edad escolar, el niño a final de cuentas entre más joven sea, entre más pronto tenga la miopía, va a tener a la adolescencia una miopía con una mayor en refracción en comparación de si inicia precisamente en la adolescencia. Ya mayormente la miopía, su primera estabilización tiene que ser entre los 15 o los 20 años. Y en ese cuadro nos permite evaluar al final de cuentas o
intentar predecir cuál va a ser la ametropía final, a final de cuentas, de un niño. Si el niño desde que lo vimos a los 5 o 6 años es miope, va a final de cuentas ser miope y va a aumentar. Si es un hipermétrope mayor o igual a 1.5, va a seguir siendo hipermétrope. Y si vemos una hipermetropía menor a entre 1.25 a 0.50, muy probablemente vaya a ser hemétrope. Ya las hipermetropías que son mucho más pequeñas, pues por el mismo crecimiento del globo ocular, pues muy probablemente que sean miopes. Bien, entonces al final de cuentas es como que lo más importante de ver cómo va cambiando cómo va cambiando al final de cuentas la refracción conforme van pasando los años. Más que nada para determinar qué es lo normal y qué es lo que debemos esperar a la hora de hacer la exploración. Ahora, la acomodación, pues es algo que ya hemos leído muchas veces, el proceso en el cual el cristalino precisamente aumenta su contracción y permite al final de cuentas que haya una imagen nítida en la retina. Los componentes de la acomodación pues son su reflejo de acomodación, la vergencia acomodativa, la acomodación proximal, que es básicamente por el hecho de detectar el objeto acercándose precisamente a nosotros, y la amplitud de acomodación, que es básicamente la capacidad que tenemos de poder, cuánto puede acomodar nuestro cristalino, y eso va dependiendo a final de cuentas de acuerdo a la edad. Como vamos a ver más adelante, es muy importante la cicloplegia, la reflexión bajo cicloplegia, precisamente porque los niños llegan de una amplitud de acomodación extremadamente grande, y eso a final de cuentas nos puede dar a final de cuentas unas falsas refracciones, que solamente utilizamos el autorrefractómetro e intentamos a final de cuentas corregir precisamente con lo que está el niño sin cicloplegia. No va a ser a final de cuentas una refracción adecuada. Muy bien. Entonces, los que producen a final de cuentas la acomodación, pues es el hecho de que en la retina pues no llega una imagen de forma adecuada, una imagen poco nítida, que esté borrosa. El tamaño, la proximidad al final de cuentas de los objetos, pues no es lo mismo ver un objeto que se encuentra a 2 metros a un objeto que se encuentra a 50 centímetros de mí. El mismo movimiento de los objetos. Y todo esto al final de cuentas está controlado por el tercer par craneal, que se va a encargar al final de cuentas de la inervación del recto interno, el inferior, el superior, y sobre todo presente de los músculos ciliares y del esfínter del iris. Recordemos la triada acomodativa, que es precisamente la acomodación, la convergencia y no la midriasis, es la miosis. Muy bien, a final de cuentas, la triada de la acomodación va a permitir, al final de cuentas, un aumento en la profundidad del foco, que precisamente va a poder hacer que se enfoque la imagen de una forma adecuada a la retina. De igual manera, pues va a disminuir las aberraciones ópticas periféricas y nos va a permitir tener una buena imagen precisamente a una distancia más corta. Ahora bien, ¿qué son las ametropías? Antes de decir qué es una ametropía, hay que saber, a final de cuentas, qué es una hemetropía. Es el estado ideal del ojo en el cual los rayos de luz que ingresan al ojo se enfocan perfectamente en la retina sin necesidad de acomodación, en un cristalino perfectamente relajado, a la distancia del infinito óptico, que son de 6 metros. Tenemos al final de cuentas una visión perfecta de 20-20, sin necesidad al final de cuentas de ninguna acomodación. Esto nos permite una visión clara tanto de objetos cercanos como lejanos. Y hay 4 factores que al final de cuentas son los más importantes para poder determinar el estado refractivo, que están presentes plasmados aquí en la imagen. Uno, al final de cuentas, es la potencia, es la córnea, la potencia corneal. 2, es al final la distancia que hay en la cámara anterior, la potencia que tiene el cristalino y la longitud axial total. Son esos 4 factores los que, a final de cuentas, al haber una adecuada armonía, permite que, a final de cuentas, el ojo sea hemétrope. Cuando hay una adecuada correlación entre los 4. Cuando ya hay una ametropía que sobrepasa las 4 dioptrías, entonces tiende a haber alguna alteración
como vamos a ver más adelante, como voy a hablar a continuación, en los componentes que pueden, en los componentes. Ahora bien, ¿qué es una metropía? Es cualquier desviación o defecto del estado óptico ideal. O sea, básicamente es cualquier condición óptica en la cual, en ausencia de acomodación, el punto focal no esté en la retina. Puede estar adelante o puede estar atrás. Entonces, básicamente, el ojito que no está acomodado, aún así la imagen no está cayendo directamente en la retina. Ahora bien, ¿cómo las vamos a clasificar? Primeramente vamos a clasificarlas de acuerdo a los factores del estado refractivo, ya sean axiales, de índice, de curvatura, la oposición relativa del cristalino. Cuando hablamos de una ametropía axial, es aquella en la que la longitud total del globo ocular es mucho más grande o mucho más pequeña, aun cuando al final de cuentas los otros tres componentes se encuentren en parámetros normales. Cuando hablamos de las ametropías de índice, recordemos que al final de cuentas cada componente refractivo tiene su propio índice. Entonces, cuando hay una alteración precisamente del índice de refracción, ya sea de la córnea, del humor acuoso, del cristalino o del humor vítreo, tiende a haber precisamente una ametropía. Las ametropías por curvatura, ya sea que la córnea esté excesadamente curva o muy plana, al final de cuentas eso repercute en la convergencia de los rayos de luz hacia la retina. Y la posición relativa del cristalino, que más que nada es teórica, en la cual el cristalino pues se puede encontrar un poco más atrás, que tiende a ser como si fuese una hipermetropía. Ahora bien, vamos a clasificar las ametropías de acuerdo a los defectos refractivos. En este caso, se pueden dividir de dos maneras: las ametropías por correlación y las ametropías por componentes. Las ametropías por correlación son, a final de cuentas, todas las ametropías de rango bajo o intermedio. En este caso, las miopías que son menores a 6 dioptrías, las hipermetropías menores a 4, los astigmatismos regulares menores a 3. ¿Y cuál es la causa, al final de cuentas, de esta ametropía de correlación? De hecho, aquí tengo el puntero, hasta acá. Es el desbalance entre los componentes ópticos naturales. En las ametropías de correlación, todos, al final de cuentas, los componentes refractivos se encuentran dentro de los rangos de la normalidad, pero básicamente no hay una adecuada concordancia entre ellos. Por esa razón tienden a haber esos defectos refractivos, pero son menores. En cambio, en las ametropías por componentes, que ya tienen que ver, al final de cuentas, las ametropías grandes como las miopías mayores de 6 dioptrías o las hipermetropías mayores de 5, tiene a haber una alteración específica. En este caso, lo más común tiende a ser, al final de cuentas, una longitud axial anormal, como por ejemplo la miopía, que tiende a tener una longitud axial muy aumentada, o las hipermetropías, los ojitos que tienen 17 y 18 milímetros, que precisamente pues su principal componente tiende a ser la longitud axial. No sé si quieras comentar algo hasta ahora, Dani, ya o sea, no sé. Nada más a lo mejor comentar sobre lo de la preomiopía, que justo mencionabas en el desarrollo de la agudeza visual, que la metropización se marca aproximadamente entre los quintos, sextos años. Entonces, el término preomiopía es un término que se empieza como a marcar actualmente con la intención de aquellos pacientes que deberían de empezar a ser emétropes, ya son miopes, aunque sean miopes pequeños, de 0.5 o una dioptría negativa. Ya se considera que esos pacientes, como bien lo mencionaste, van a tener mucha más posibilidad y riesgo de que se hagan miopes magnos en la adolescencia. Entonces sí considerar justo lo que dijiste en la etapa del desarrollo visual. Y lo de la acomodación, pues sí, recordar que tienen mucho poder dióptrico de acomodación en los pacientes pediátricos, y el resto pues va muy bien. Yo creo que si gustan le podemos seguir avanzando, y si nos detenemos o tenemos dudas le volvemos a comentar. Perfecto.
Muy bien, vamos a comenzar al final de cuentas con el defecto refractivo, con la metropía que muchos conocen, padecemos y pues forma parte de la vida de muchos, que es la miopía. Muy bien, a grosso modo y muy sencillo, es la metropía caracterizada por una potencia refractiva excesiva, en el cual, aquí como podemos ver en la imagen, el punto focal se sitúa delante, a final de cuentas, de la retina. Y eso, a final de cuentas, permite una imagen borrosa y distorsionada en la retina. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va? Lo característico, a final de cuentas, de la miopía es que, a final de cuentas, pues el ojito va a seguir acomodando. Entonces, cualquier actividad que produzca mayor acomodación va a hacer que el punto focal se encuentre aún más hacia adelante y por lo tanto tiende a empeorar, a final de cuentas, tiende a empeorar, a final de cuentas, la agudeza visual. Nosotros como miopes pues tenemos el truco en el cual pues al disminuir precisamente la hendidura palpebral podemos en este caso mejorar levemente un poco nuestra agudeza visual porque forma a final de cuentas como un efecto estenopeico, permite que a final de cuentas el punto focal pues vaya un poquito más hacia atrás y que esté más cerca de la retina. Ahora bien, nosotros a final de cuentas, como la mayoría de nosotros como miopes a final de cuentas, como vemos las cosas adelante, se proyecta como una sombra atrás. Cuando vemos las cosas a final de cuentas adelante de la retina, pues básicamente esa misma imagen se proyecta en la retina de una manera un poco más grande. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al haber a final de cuentas una adecuada corrección y ya poder a final de cuentas ver los objetos de una manera adecuada? La mayoría de las personas miopes tienden a ver los objetos un poquito más chiquitos. Ahora, la prevalencia varía mucho a final de cuentas de la población en grupos étnicos, pero realmente es un problema muy grande en los países asiáticos. Por ejemplo, en Taiwán, en un artículo que encontré, de hecho me olvidé de poner la bibliografía aquí, en los taiwaneses, pues hasta el 80% de ellos pues tienen miopía y el 95% pueden llegar a tener miopías, llegan a tener miopías menores a 6 dioptrías. O sea, el 95% de ese 80% taiwaneses pues tienen una miopía moderada. Y eso realmente pues es algo importante, como vamos a comentar más adelante. ¿Cuál es su etiología? Al final de cuentas puede ser la congénita y la adquirida. La congénita pues tiende a ser más sintomática, de carácter más grave, e igualmente los niños que tienden a ser prematuros tienen a ser miopes altos. Según lo que leí, llegan a tener como que cierto grado de miopía, aproximadamente como unos -4, -5, pero ahí sí no, creo que lo leí en algún artículo hace un buen tiempo, no estoy muy seguro. Y la miopía adquirida, que a final de cuentas, sí tiene, ahorita voy a hablar de los factores de riesgo, pero tiende a ser, a final de cuentas, por cuestiones ambientales. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final de cuentas, actualmente las personas que tienen un mayor nivel educativo tienen al final de cuentas a tener mucho trabajo a distancia cercana. Eso al final de cuentas produce un aumento en la acomodación y por lo tanto, como vamos a hablar más adelante, permite una elongación de la longitud axial del globo ocular. Por lo tanto, el hecho de estar a final de cuentas en un ambiente cerrado, leyendo mucho, estando con mucho equipo tecnológico, puede precisamente aumentar la miopía. Y de hecho, pues, como los factores de riesgo, pues los genéticos. Desde que tenemos padres miopes, tenemos mucho más riesgo, al final de cuentas, de ser miopes. El trabajo cercano, el tiempo volante de estudio, precisamente por el hecho de estar cerca con una acomodación inteligencia alta, pues se correlaciona precisamente con un mayor nivel de estudio, el hecho de estar trabajando más de cerca, la urbanización, porque al final de cuentas, pues el hecho de estar con el celular, con la tablet y con la computadora, pues remonta a lo mismo que estoy comentando, y la falta de exposición a la luz ambiental. Ya en mayoría de los niños, pues no veo a casi ningún niño que realmente esté afuera en un parque jugando. La mayoría están en casa con sus tablets o con sus computadoras. Y hay ciertas enfermedades que están asociadas precisamente a la miopía.
No me voy a meter mucho en eso, pero al final de cuentas lo que compete más que nada a pediatría tiende a ser, por ejemplo, el queratocono, precisamente los bebés que tienen ROP, el síndrome de Marfan y los de Ehlers-Danlos. Ahora, la fisiopatología. Vamos a estar hablando, a final de cuentas, siempre de la de curvatura, de la de índice y la axial. Eso, a final de cuentas, pues es parte de la miopía y de la hipermetropía. En la de índice, pues básicamente es una variación en la refracción de los medios oculares. Como les comenté, puede ser por el humo acuoso, puede ser, a final de cuentas, por el cambio en el índice de cristalino. En este caso puede ser presente por la diabetes. De hecho, creo que hace... No, olvídenlo. Y puede ser igualmente por el cambio en el índice refractivo del vítreo. Y igualmente por curvatura, en este caso, pues haber una disminución del radio de la curvatura. Por ejemplo, pues aquí está la córnea de una manera normal. Al haber una disminución del radio, pues precisamente al haber una córnea más curva, precisamente tiene un mayor poder dióptrico y hace que los rayos de luz pues converjan mucho más, que converjan adelante de la retina. Y pues la longitud axial, y a final de cuentas, pues la miopía axial, que se presenta por el aumento del tamaño del eje anteroposterior. La edad de aparición de la miopía es importante, presente, como comenté hace ratito y como nos comentó Dani. En la miopía congénita puede estar el nacimiento, persiste luego de la hemetropización, o sea, de la finalización, a final de cuentas, del crecimiento del globo ocular, y tiene que ser valores extremadamente altos. La miopía de comienzo en la infancia, como comentó Dani, que quería hacer más que nada como que la premiopía, pues es la del tipo más común, y ya la de comienzo precoz en el adulto es entre los 20 a 40, y el comienzo tardío en el adulto, que es después de los 40 años, pero muchas veces relacionan con las cataratas. ¿Cómo la vamos a clasificar? De acuerdo al poder dióptrico. Una miopía baja, aquella con menos de 3 dioptrías, una moderada de unos 4 o 6, y una miopía elevada o magna, que es mayor de 6 dioptrías. Hay que diferenciar, a final de cuentas, qué es una miopía magna de una miopía patológica. La no patológica es aquella, la simple, la escolar, la de menos de 6 dioptrías, característicamente de niños y adolescentes, y como les comenté, tienen una progresión aproximadamente como de unos 0.06 dioptrías por año. Y la patológica es aquella, característicamente, por presentar una potencia de más de 6 dioptrías, una longitud axial de 26.5, y lo más importante, al final de cuentas, de ello es que la miopía patológica tiende a tener cambios estructurales. La diferencia entre puede haber una miopía magna sin que haya datos de una miopía patológica. Una miopía magna, no, que por ejemplo, pues sí, el paciente tiene un menos 6.5, menos 7, pero no vemos ningún cambio estructural. El diagnóstico, pues, como vamos a ver, en todas las hipermetropías, es básicamente un examen visual. Retinoscopía, en este caso, en los niños es con cicloplegia. Y el cuadro clínico que van a comentar, al final de cuentas, pues es básicamente la visión borrosa a la distancia. Vamos a ver al niño con un cierre palpebral forzado, precisamente para poder enfocar. Los niños se van a quedar acercar precisamente a lo que están viendo. Puede haber miodesopsias, metamorfopsias, pero esto, al final de cuentas, estos tres, escotomas, miodesopsias, metamorfopsias y la nictalopia, son más característicos, pero de una miopía patológica. Ahorita vamos a hablar acerca de ello. Ahora, como comenté, ¿qué es lo que vamos a final de qué es lo más, es la diferencia, como les comenté, entre una miopía magna y una miopía patológica? Que la miopía patológica tiene cambios estructurales. El cambio estructural, al final de cuentas, más común es básicamente la elongación del globo ocular. Tiene un adelgazamiento de sus estructuras. Vamos a ver, al final de cuentas, los vasitos se van a ver rectos. Y el hallazgo más común y característico de la miopía patológica, pues es el estafiloma posterior.
Ojo, no tiene que haber necesariamente un estafiloma posterior para que haya una miopía patológica, pero sí es muy raro que haya una miopía patológica sin un estafiloma posterior. O sea, puede haber, pero es muy raro. Esta es la clasificación en este caso de Curtin, que habla acerca de los tipos de estafilomas que hay. Hay primarios y hay compuestos. No me voy a poner a hablar acerca de eso porque la verdad pues sí es bastante extenso. Pero el tipo 1 es el más común, que es al final de cuentas el estafiloma que se encuentra en todo el polo posterior. Los hallazgos en la miopía patológica, como los hemos visto, al final de cuentas a la exploración, lo clásico es la creciente escleral, el fondo, a final de cuentas, fondo coroideo, fondo atigrado, presente por una atrofia del EPR por el alargamiento axial. Las grietas de Lacan, que realmente sí, yo casi no las he visto, pero sí se ven a fin de cuentas como unas pequeñas líneas amarillas, que son precisamente concordales con la ruptura de las membranas de Bruch. Amarillas, lineales, ramificadas o estrelladas, y son típicamente en el cuadrante temporal. Aquí hay otra imagen un poquito más grande, no sé si se alcanza a apreciar. Igualmente otros hallazgos puede ser la mácula en cúpula, la atrofia coloretiniana que se encuentra dispersa. La clasificación de la de Curtin. Esta que, más que nada, esta clasificación de Curtin, que es precisamente la que habla de los estafilomas posteriores. Muy bien. Actualmente hay una nueva clasificación de la maculopatía miópica. No me voy a poner a hablar cerca sobre eso porque nos va a llevar a final de cuentas una clase completa, pero se divide a final de cuentas en 3 grupos, que es la trófica, la neovascular y la traccional. En la trófica, pues es lo que casi vemos siempre, que son a final de cuentas zonas de zonas en forma de parches que básicamente encontramos pues, zonas desprovistas de EPR. Por lo tanto, pues al final cuando es una zona desprovista de EPR, pues una zona donde va a haber una atrofia retiniana. Las neovascularizaciones, que es básicamente pues se forma una membrana neovascular. Por suerte las membranas neovasculares miópicas pues responden muy bien precisamente a una dosis de anti-VEGF. Y las traccionales precisamente más que nada por el vítreo, tiende a haber a final de cuentas muchos componentes. Puede haber retinosquisis, agujeros maculares y pues básicamente los DRs. Esa es una tabla, es una nueva clasificación propuesta en el año del 2019. Solamente es para una información a grosso modo, que es básicamente lo que tenemos que buscar en una miopía patológica. Muy bien, en un ojito miope de más de 10 dioptrías hay 430 veces mayor riesgo de desprendimiento de retina. Por esa razón, pues sí, aunque no observemos nada presente en el polo posterior en estos momentos, pero sí a todo miope alto siempre hay que checarle bien la periferia. Muy bien, ahorita esto es todo con respecto a miopía. Ahorita pues no sé si quieras comentar algo, Dani, antes de pasar a hipermetropía. No, si quieres vamos pasando a hipermetropía y al final como los puntos clave. Ok. Muy bien. La hipermetropía es la metropía caracterizada por presentar una potencia refractiva deficiente, de manera que en ausencia de acumulación, los rayos convergen en un punto por detrás de la retina. Básicamente, pues tiene a ser característico de ojos muy pequeños, pues básicamente el cristal, básicamente, pues bueno, aquí tenemos el círculo de difusión que se forma en la retina. Y aquí podemos ver el punto focal que se encuentra por detrás. Ahora bien, para intentar compensar ese desenfoque, el ojo hipermétrope va a buscar estimular su acomodación. Es de ahí la gran importancia precisamente de en los niños siempre hacer una refracción bajo cicloplegia. Porque al final de cuentas un niño puede estar viendo un 20-25, un 20-30, pero por ejemplo, está utilizando casi toda la potencia de acomodación que tiene para precisamente alcanzar esa visión y por consiguiente puede presentar otros signos y síntomas que voy a comentar más adelante.
El problema, ¿cuál es? Que supongamos que la hipermetropía que tiene este niño es tan exageradamente grande que no va a poder, al final de cuentas, su pobre cristalino acomodar lo suficiente como para poder enfocar el punto en la retina. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que precisamente al no haber acomodación, de todas maneras, el punto se sitúa muy detrás. Y al haber acomodación, el punto se sitúa todavía atrás de la retina sin poder llegar a enfocar de una manera adecuada. Entonces, los hipermétropes son muy altos, no pueden ver bien ni de cerca ni de lejos. Entonces, pues realmente, en comparación de su contraparte de los miopes, que al menos pueden ver de lejos, ellos pues sí tienden a tener un poquito más de discapacidad en esa parte. Ahora bien, la etiología pues mayormente puede ser de tipo genético. Las hipermetropías leves pues se asocian a una autotomía dominante y las elevadas pues tienden a ser recesivas, y las adquiridas que realmente pues sí son muy poco comunes, pues básicamente por la reducción del diámetro AP. El libro en que saqué la información pues decía edema macular, pero pues realmente eso ya sería punto y aparte. Tumoraciones y otras causas menos comunes que realmente siento que no es algo que tenemos que buscar. Pero sí, mayormente, pues, lo más común y importante por nuestra parte sería en alguna tumoración que hubiese precisamente, ya sea en la órbita o intraocular. Muy bien, y lo mismo que les comenté siempre, 3 tipos: curvatura, axial o índice. Ya sea que la córnea esté muy planita, ya sea que haya un cambio en los índices de refracción de los componentes, o ya sea que el globito ocular esté muy chiquito. Ahora bien, hay varios tipos a final de cuentas de la hipermetropía. Se divide en varias partes. Primeramente, la hipermetropía latente es aquella que básicamente mantiene el tono del músculo ciliar. En esta pues no se indica su corrección, o sea, básicamente es el tono que tiene el músculo ciliar para mantener al cristalino pues así en su formita normal. Esto precisamente de una dioptría, pues ese no requiere absolutamente nada de corrección. Ahora bien, aquí vamos a ver al final de cuentas en la parte de abajo donde estoy en el puntero. Aquí está la hipermetropía latente y aquí está la hipermetropía manifiesta. La hipermetropía manifiesta es aquella que en condiciones normales no está corregida y se detecta mediante la refracción subjetiva sin ciclopléjicos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la hipermetropía manifiesta es aquella, a final de cuentas, que nosotros vamos a tener, a final de cuentas, que corregir. Ahora, esta hipermetropía manifiesta se divide en 2 partes: la facultativa y la absoluta. Es acá, sí lo puse. Muy bien, la facultativa es aquel error refractivo que puede compensarse estimulando la acomodación. Es un ejemplo hipotético. Vemos que un niño tiene, por ejemplo, una potencia de +2. No, bueno, exactamente, tiene como que le hacemos un autorrefracto y sale como que tiene un +2 de hipermetropía. Ahora bien, ese niño posiblemente tenga más hipermetropía, tenga a lo mejor una hipermetropía de un 4 o un 5. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final de cuentas tu cristalino está corrigiendo, está acomodando, y por lo tanto esta parte, el error refractivo que puede compensarse acomodando la simulación, es esta hipermetropía facultativa. O sea, de las dos dioptrías que nosotros estamos viendo en el autorrefracto, el niño está compensando. Póngale, por ejemplo, otras 2 dioptrías. No sé si quedó más o menos entendido. Y al momento, al final de cuentas, de nosotros poner los lentes positivos, precisamente el sujeto estimula, en este caso, se tiende a relajar la acomodación que está compensando que al final de cuentas está compensando el defecto.
Y la hipermetropía absoluta es la cantidad de hipermetropía que no se puede compensar con la acomodación. Volvemos al final de cuentas al ejemplo del niño. Nosotros al final de cuentas tenemos, por ejemplo, que el niño en el autorrefracto está con un +2. Entonces como que, bueno, pues esa es su hipermetropía absoluta. Eso es lo que no ha podido compensar tu cristalino. Y cuando le ponemos la cicloplegia, oh sorpresa, vemos que realmente era un +4. Entonces significa que este niño estaba compensando 2 dioptrías de su hipermetropía. Entonces, pues, es un poquito confuso, o sea, pero es básicamente eso. Nosotros la hipermetropía absoluta es lo que nosotros, por ejemplo, podemos ver de primera instancia, y la facultativa es lo que vamos a ver después, al final de cuentas, de que hagamos la cicloplegia. Y pues, ya como concepto, la hipermetropía total pues es la suma de la latente más la manifiesta. Pero pues como comenté, la latente pues realmente no se corrige. Ahora bien, la hipermetropía tiene un proceso final, así como la miopía tiene a final de cuentas una importancia precisamente por poder tener un proceso patológico. En el caso de la hipermetropía tiende a tener un proceso estrábico convergente que es presente de suma importancia. Recordando a final de cuentas la triada de la acomodación, el hecho a final de cuentas de que el niño se esté forzando precisamente por acomodar, esto con el afán de poder llevar el punto focal a la retina, va a hacer a final de cuentas que haya un exceso de acomodación y por lo consiguiente una relación excesiva en la acomodación convergencia. Y pues eso es frecuentemente es más que nada frecuente en los niños. Entonces, ahí la importancia, al final de cuentas, de tener una buena corrección de la hipermetropía, porque al final de cuentas, pues como hemos visto y como nos han enseñado nuestros R+, pues básicamente este tipo de estrabismo es el más común y puede ser muy ambliopizante. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver en los niños que tienen al final de cuentas hipermetropía? Que igualmente se acercan mucho los objetos, eso con el fin, cuando son hipermétropes altos, eso al final de cuentas con el fin de poder identificarlos de una manera adecuada. En conjuntivitis o hiperemia conjuntival, más que nada por el hecho de que al estar acomodado tanto hay una congestión de los vasos. La cámara puede estar chiquita y pues igualmente pues puede haber, son niños que tienen un poquito más de ambliopía. En lo característico, precisamente por el exceso de acomodación, es que los niños puedan tener cefalea, la astenopia, que es básicamente la fatiga visual, y también pueden desarrollar espasmos de la acomodación. Y hablando, al final de cuentas, ya del astigmatismo, al final de cuentas, pues, el astigmatismo es una metropía en la que hay una falta de la simetría de la superficie de un lente, que hace al final de cuentas que haya no solamente un foco, sino que pueda haber dos, sino que haya más presión, que haya al final de cuentas dos focos. En la siguiente imagen, aquí por ejemplo podemos ver en una superficie, en la superficie de la córnea, la superficie de la lente que nosotros tenemos, hay dos meridianos, el meridiano vertical y el meridiano horizontal. Aquí podemos ver que al final de cuentas el meridiano vertical es el que tiene menor potencia, por lo tanto su punto de enfoque es un poquito más atrás. Ahora bien, el meridiano horizontal es aquel que tiene una potencia dioptríca mayor, por lo tanto su punto focal se encuentra adelante. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto tiene que ver en los hipermétropes, al final de cuentas, está el conoide de Strong, que es básicamente el área en el cual se encuentran los dos puntos focales principales. Aquí podemos ver al final de cuentas, esto básicamente, el lugar donde se encuentra el punto focal de uno de los meridianos forma un cono. Y el meridiano vertical forma igualmente otro cono. Entonces el conoide de Thorne es la unión a final de cuentas de los dos conos que se forman de los dos puntos focales.
Realmente es un poquito difícil de comprender. Disculpen si igualmente no soy muy bueno explicando. Pero bueno, hay un área entre esos dos conos que es, al final de cuentas, el círculo de menor confusión, que es aquel precisamente en el que el paciente tiene su mejor agudeza visual. La etiología puede ser, al final de cuentas, congénita, un patrón hereditario y autosómico dominante, y las adquiridas, que realmente pues ya conocemos que una hipermetropía adquirida puede ser por muchísimas cosas, ya sea por algún trauma, por tallarse los ojos, por el hecho de utilizar lentes de contacto, por alguna infección, por alguna cirugía, presente cuando al principio hacemos los túneles super mega largos y llegamos casi al centro de la córnea, como me ha pasado. Pues a final de cuentas, pues ese tipo de cosas pues tienden a producir una hipermetropía adquirida. Ahora bien, el astigmatismo de curvatura, lo mismo, puede ser, al final de cuentas, por un origen corneal, por un cambio en el índice de refracción, o por igualmente más que nada por la posición igualmente de cristalino. En pacientes, por ejemplo, que tienen al final de cuentas un lenticono, o un lentiglobo, es lo que había leído, que pues pueden tener un cambio en el astigmatismo. La perpendicularidad, pues básicamente puede ser regular o irregular. En este caso, pues lo más común es que, como aparece acá en la imagen, un astigmatismo regular, pues básicamente es aquel en la que tiende a haber una adecuada progresión precisamente entre los meridianos. Y un astigmatismo irregular, pues es aquella en la que no. O sea, por ejemplo, puede ser un paciente que se haya tenido alguna herida corneal y se haya cerrado, y pues va a quedar al final de cuentas todo pues feíto. Y la curvatura y orientación de los meridianos, en este caso con la regla, que es básicamente el astigmatismo que se encuentra en el meridiano, es en el cual el meridiano vertical es el que tiene la mayor potencia. Contra la regla es aquel en el que el meridiano horizontal es el que tiene la mayor potencia. Y los oblicuos son aquellos en los cuales no se encuentran en los 20 grados, ya sea del meridiano vertical o del meridiano horizontal. Y también clasifica de acuerdo a la metropía asociada. Puede haber un astigmatismo miópico simple, en el cual pues un punto enfoca a final de cuentas en la retina y el otro no, el otro adelante. El miópico compuesto, en el cual los dos puntos están delante de la retina. El mixto, en el cual vamos a tener un punto adelante y un punto atrás. El hipermetrópico simple, en el que vamos a tener un punto en la retina y un punto atrás de la retina. Y el hipermetrópico compuesto, en el cual los dos se encuentran precisamente atrás de la retina. Ahora, la magnitud del astigmatismo puede ser insignificante o igualmente, como había leído, que es el que comentan que es el fisiológico, que tiene que ser menor de 0.75, el bajo de 1 a 1.5, el moderado de 1.75 a 2.5 y el alto de más de 2.5 dioptrías. Ahora bien, ¿cuál es su evolución? Es bastante frecuente en el nacimiento, tiende a ser en contra de la regla, y el 50% de los niños de 1 año llegan a tener una dioptría de astigmatismo, y conforme vamos creciendo pues va disminuyendo a final de cuentas el astigmatismo. Ahora bien, el astigmatismo a favor de la regla forma parte del proceso de metropización. Recordemos, como les comenté, que el astigmatismo a favor de la regla es el que está en el meridiano vertical, y eso pues se teoriza más que nada pues es por los párpados, por el hecho de que el párpado superior y el párpado inferior pues ejercen a final de cuentas cierta fuerza y permite una deformación del meridiano vertical. Por lo tanto, pues es el más común que hay. Los signos, la presencia del astigmatismo corneal, pero eso es básicamente al hacer un autorrefractómetro, una disminución de agudeza visual, puede haber fatiga, posiciones compensadas de la cabeza cuando es una hipermetropía cuando
puede haber posibilidades complejas de la cabeza, un acercamiento excesivo durante la lectura, y lo mismo una disminución de la hendidura palpebral. Muy bien. De hecho, pues ya vamos a casi terminar. Vamos a pasar precisamente al punto clave de esta presentación, que es básicamente la corrección de las ametropías. Pues más que nada porque en los niños pues hay ciertas indicaciones para decir, bueno, a este sí le voy a poner lentes y a este no. Ya terminé por esta parte de las ametropías. No sé si quieres comentar algo, Dani, o me paso directo a... ¿Quieres platicar lo de las correcciones de las ametropías? Y al final pues doy algunos detalles, pero realmente lo abarcaste muy bien. Si quieres, al final. Ok. Sí, disculpen por igualmente ir tan rápido, pero si no, pues sí, sí me pasé con las diapositivas. Muy bien. Ahora bien, prescribir para niños pues realmente es una cosa, es algo muy complejo, es algo mucho más complejo. O sea, lo hemos visto precisamente los que hemos ya rotado los que han rotado en el INP, los que han rotado presente con la doctora Montaño. Realmente pues eso. No sé. Sí se salió. ¿Se desconectó? Sí, perdón. No sé qué onda, Sí, no sé qué pasó. No, Sí, pero no te preocupes. Dale, sí, ya dale. Sí, ya voy, nada, déjame volver a poner mi presentación. Sí, no sé qué onda. No, es que luego falla mi internet acá y por eso dije, ¿fui yo? O... Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar a final de cuentas en la prescripción de los niños? Precisamente proporcionar una imagen retinal adecuada y lograr el equilibrio óptico entre la acumulación y la convergencia. Muy importante precisamente en los niños que son hipermétropes. Muy bien. Primeramente, y eso es algo que vi en el libro de reflexión de la reflexión del niño, que está en el Taylor y el Hoyts, que está en los manuales de optometría, en todas partes, siempre te va a decir que todos los niños siempre tienen que hacer cicloplegia, independientemente de que haya algún estrabismo o no. Esto nos va a permitir una adecuada corrección de la hipermetropía, va a evitar al final de cuentas que hagamos hipercorrecciones en pacientes miopes, y nos va a permitir diagnosticar espasmos de la acomodación. Puede sacar el poderoso refractil. La doctora Montaño todavía tiene ahí un frasquito. Y suma importancia, si nosotros tenemos el recurso, siempre debemos de hacer una retinoscopia bajo cicloplegia, y es muy útil presente en pacientes con algún déficit intelectual o que todavía no nos pueden ayudar precisamente en alguna refracción subjetiva, en este caso niños pequeños como de unos 2 o 3 años que pues todavía no nos pueden decir qué letra es o qué figura es. A grosso modo, y como ya hemos visto igualmente las sombras directas tienden a estar más asociadas precisamente a una hipermetropía y las sombras inversas a una miopía. Muy bien. Para corregir una miopía, ¿qué tipo de lentes tenemos que utilizar? Vamos a utilizar los lentes cóncavos o los divergentes. Estos permiten, a final de cuentas, que la luz pueda diverger un poquito para precisamente en el momento en que entra en la córnea puedan enfocar, a final de cuentas, en el punto retiniano. O sea, nos permite, a final de cuentas, que la luz se abra un poquito para que pueda enfocar aún mejor. En los niños que tienen miopía, precisamente por la progresión que llegan a tener, en especial los niños que son pequeños, se deben hacer revisiones periódicas cada 6 o cada 12 meses. Y debemos de poder prescribir toda la corrección, incluyendo el cilindro. Porque por la misma cuestión, un niño hipermétrope que no tiene una adecuada corrección, a final de cuentas favorece, ahorita como vamos a ver más adelante, puede aumentar a final de cuentas su miopía y puede igualmente producir ambliopía por el hecho de que no está enfocando la imagen directamente en la retina. ¿Cuándo vamos a tener que hacer un cambio en la refracción? Cuando vemos que hay entre una visita y otra visita una diferencia de 0.5 dioptrías. O sea, que vea a mi morrito en enero y en junio ya pasó de por ejemplo, un ejemplo, de 1.5 hay que aumentarle esa refracción. Muy bien.
Tanto en el Taylor como en Lao, igualmente en un libro que encontré que tenía la reacción del niño, en los niños menores de 1 año, toda miopía mayor de 5 dioptrías hay que corregirla. En los niños de 1 a 2 años, toda miopía mayor de 4 dioptrías tenemos que corregirla. En los 2 a 3 años, toda dioptría mayor de 3 dioptrías hay que corregirlas. Y en los 3 a 4 años, toda miopía mayor de 2.5 dioptrías hay que corregirlas. Y mayormente a los niños a partir de los 4 o 5 años pues ya nos pueden ayudar con la restricción subjetiva. Ahora bien, la miopía es un problema de salud pública y tal cual para el 2050 se cree que la mitad de la población mundial va a ser miope, precisamente porque dependemos muchísimo de la tecnología, por eso está siempre la computadora, con el celular y las tabletas. Todo eso, a final de cuentas, el esfuerzo de la acomodación permite a final de cuentas un aumento precisamente en la longitud axial. Aquí le puse métodos para el control del glaucoma. Disculpen, es métodos para el control a final de cuentas de la miopía. Actualmente hay 3 que realmente que han sido estudiados y han demostrado que son eficaces: la atropina, la ortoqueratología y los lentes de contacto multifocales. Y aquí pues le agradezco al gordo Bañuelos porque me ayudó con esa parte de lentes de contacto multifocales por varias cosas, pero sí, muy bien. Ahora vamos a comenzar a final de cuentas con el que ha sido más estudiado y el que ha demostrado a final de cuentas tener un efecto muy bueno, que en este caso es la atropina. Se realizó en este caso el ATOM-1 en el año 2006. Es un estudio aleatorizado, doble ciego, de control, que tenía un grupo control y un grupo placebo. En este caso, ¿qué es lo que se hizo? A cada ojito se agarraron a 400 morritos. Se dividieron en 2 grupos, cada uno con 200 participantes. Un grupo control que solamente iba a recibir un lubricante de alcohol y un grupo presente con un grupo de experimento que iba a utilizar sulfato de atropinal 1%. Ahora bien, ojo, en los niños del grupo control solamente se ponían la atropina en un ojo, no se ponían en los 2. ¿Qué fue lo que se demostró? Primero, los resultados que 356 niños terminaron el tratamiento. Ahora bien, en el grupo placebo hubo un aumento de la longitud axial del 0.38 más menos 0.38 versus el grupo de la atropina, que mostró un crecimiento de 0.14 más menos 0.28. Y en el grupo placebo hubo un aumento de 0.46 más menos 0.44 dioptrías en comparación del grupo de la atropina, que tuvo una progresión menor en esos 2 años a 0.5 dioptrías. Por lo tanto, se demostró en este ensayo que la atropina puede reducir un 77% la progresión de la miopía versus el placebo. Ahora bien, pues sí hablan los científicos que llevan a cabo este ensayo clínico, que pues sí fue poco ético no brindarles precisamente el tratamiento al otro ojo de los niños que utilizaban el control, porque pues terminaron a final de cuentas teniendo los mismos resultados que el placebo. Un ojito pues tenía menos miopía que el otro. Entonces, con el fin a final de cuentas de determinar si menos dosis de atropina es igual de efectiva, se utilizó el ATOM-2, porque a final de cuentas pues sí se demostró que la atropina al 1% es efectiva, pero precisamente producía una midriasis sostenida o producía glare, producía destellos, y obviamente era incómodo presente para los niños, además de que no permitía el enfoque de la visión cercana. Entonces, pues en el ATOM-2 se intentó ver si dosis menores eran igual de efectivas. Se utilizaron a final de cuentas 3 grupos: un grupo que iba a utilizar el 0.5%, un grupo que iba a utilizar el 0.1% y el grupo del 0.01%, que realmente grupo iba a ser un control, pero se encontró
que al final de cuentas, sí, es cierto, que el que tiene al final de cuentas una progresión menor en las dioptrías y en la longitud axial es el de 0.5, pero la diferencia entre, por ejemplo, el de 0.1 y el 0.01, pues estadísticamente eran, como comentan en el estudio, pues eran básicamente no inferiores. Pero lo que sí se encontró es que los efectos adversos precisamente eran muchísimo menores en el grupo del 0.01%. Esto, por ejemplo, en la acomodación, mientras a final de cuentas otros niños, por ejemplo, en la del 0.5 o del 0.1, solo podían acomodar 2.2 dioptrías o 3.8, los niños que tenían a final de cuentas la solución del 0.01 tenían una adecuada acomodación, por lo tanto su visión cercana no fue significativamente afectada. De igual manera se comentó que estos niños del 0.01% tenían menos efectos adversos, no se requerían a final de cuentas el uso de lentes fotocromáticos. Entonces, en base a final de cuentas a este estudio se determinó que una atropina al 0.01% permite, sí, una disminución en la progresión de las dioptrías y de la longitud axial y no afecta a final de cuentas ni la acomodación y permite una adecuada calidad visual. Entonces, pues aquí está el Alliance de Sofía, que es actualmente el de 0.01 que está comercializado. Y ya a 5 años, ¿qué fue lo que se encontró? Igualmente, en los niños, por ejemplo, que se continuó el proceso, se continuó a final de cuentas el estudio por 3 años más. A los 2 años se suspendieron las dosis de atropina, se hizo un lavado por 1 año y se encontró que hubo un shift miópico. Aquellos que tenían una solución de 0.1 o 0.5, su miopía al final de cuentas aumentó, versus aquellos que tenían la del 0.01, que son aquí las del puntito blanco. Esto porque al final de cuentas comentan los investigadores que pudo haberse debido precisamente a que al tener mayores concentraciones hubo una inhibición mayor. El problema es que al momento del retiro del medicamento, esa misma inhibición mayor permitió un efecto rebote mayor, según lo que comentan precisamente los investigadores, cosa que no ocurrió tanto en la atropina del 0.01, porque pues al ser una dosis menor, pues no provoca ese efecto rebote tan grande. Ahora bien, actualmente, ¿cuál es la pauta terapéutica que se recomienda? Que se coloca una gotita de atropina 0.1 diaria en las noches. Es segura y eficaz en niños de 6 a 12 años. El tratamiento mínimo es por 2 años. Y tenemos a final de cuentas que ver que tiene una adecuada una adecuada respuesta. Los pobres respondedores son aquellos en los que hay una progresión mayor de 0.75 dioptrías por año, y en ellos pues realmente pues si hay un aumento en esa progresión, aún con el uso de atropina, pues realmente no va a haber una adecuada respuesta, por lo que se pueden suspender. En cambio, niños que tengan una progresión menor de 0.5 dioptrías, se puede prolongar el tratamiento hasta por unos 5 años. Ahora bien, la ortoqueratología es un lente de contacto rígido que aplana la córnea central y permite un desenfoque de la retina periférica. Eso, al final de cuentas, ha demostrado una disminución del 30 al 60% de la elongación axial. Y el lente de contacto multifocal es aquella en el cual solamente hay una marca que al final de cuentas está comerciada, que es el Mi-Type, que es básicamente son lentes de contacto desechables de un uso diario. La región central al final de cuentas permite una visión central clara en comparación de la región periférica, que permite un desenfoque miópico periférico. Aquí en esta imagen vamos a ponerlo de ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros utilizamos lentes convencionales bicóncavos, tenemos una adecuada, aquí está el láser, tenemos al final de cuentas una adecuada visión central. El problema es que por las mismas lentes tenemos aquí un desenfoque
un desenfoque hipermétrope. Y ese desenfoque hipermétrope, al final de cuentas, permite igualmente un aumento de la longitud axial. Ahora bien, en los lentes de contacto, como el MISAG o la ortoqueratología, se produce una visión central adecuada, pero la visión periférica permite, en este caso, un desenfoque miópico, y eso, al final de cuentas, inhibe el crecimiento, inhibe presente el aumento de la longitud axial. Muy bien, ya casi terminamos, de hecho. En la corrección de la hipermetropía es un poquito más compleja que la miopía por dos razones. Los altos hipermétropes pues tienen mayor discapacidad visual, como les comenté, por la misma cuestión de que no pueden ver ni de cerca ni de lejos de una manera adecuada, y están asociados precisamente al estrabismo. Si hay presencia de una endotropia, es sí o sí prescripción completa. O sea, no podemos al final de cuentas hipocorregirlo, como voy a comentar más adelante. En esos niños tenemos que darle la corrección completa. En niños que no tengan endotropia, tengan una hipermetropía bajita y no haya síntomas, pues realmente no presentan una corrección. En niños que no tengan endotropia, que tengan una hipermetropía mayor de 5, algún espasmo de la acomodación o alguna presencia de síntomas, podemos poner una corrección parcial. Del total de la refracción podemos reducirlo a final de cuentas en 2 dioptrías, y eso permite una adecuada aceptación de los lentecitos. Y con respecto al astigmatismo, como les comenté, a final de cuentas, un niño menor de 1 año puede tener una dioptría a final de cuentas de astigmatismo, y es de manera normal. En aquellos menores de 1 año, vamos a corregir a final de cuentas todo astigmatismo que sea mayor o igual a 3 dioptrías, de 1 a 3 años mayor o igual a 2, y de 3 a 4 años mayor o igual a 1.5. Y esta es una tabla que a final de cuentas está en la AO, que habla a final de cuentas de lo mismo que les comenté, cuando a final de cuentas vamos a realizar una corrección, de acuerdo a final de cuentas al grupo de edad que haya. Muy bien, de todas maneras, pues la presentación pues las voy a pasar por si es de utilidad para alguno de ustedes. Mi referencia bibliográfica, y pues realmente, sí, gracias por su tiempo. Bueno, te felicito mucho, Lalo, porque sí son varios temas y varios documentos que se tienen que leer como para intentar entender adecuadamente, sobre todo el boom que está generándose sobre el tema de la miopía como un problema de riesgo epidemiológico a nivel mundial. Y es porque se ha observado justo los factores de riesgo que tú mencionas, que cada vez tenemos más trabajos a distancias más cercanas, estamos menos en contacto del sol, la misma cuestión genética, y eso va a hacer tener más predicción a que los pacientes tengan miopías más grandes desde edades más tempranas, y a su vez los problemas o los riesgos que bien mencionaste, como lo es la maculopatía miópica, que es un tema que es aparte y que es más de hecho del servicio de retina, porque es justo lo que queremos evitar. Entonces, pues ahí ya es las cuestiones de las retinotomías y hacer aplicaciones de antiangiogénico, cuando sí, cuando no. Pero yo creo que lo que tenemos que siempre apostar en medicina es la preventiva. Y uno de ellos es la cuestión del medicamento hacia la atropina, con los estudios que nos han abordado con el ATOM 1 y el ATOM 2, que son estudios grandes, ciegos y aleatorizados, que nos han demostrado que la atropina es una de las principales fuentes de tratamiento para evitar justo que progresen tanto. Hay algo que como detalles tenemos que entender en la fisiopatología, que bien lo mencionaste, por eso no te quise detener, es la cuestión de la hipermetropía, como entender que hay algo que es la absoluta, la facultativa y la total, y entonces entre más pequeño sea nuestro paciente, más posible tiene de tener la capacidad de acomodar, y eso nos va a limitar a poder determinar correctamente qué es la capacidad que se tiene que hacer de corrección. Antes de que se me olvide, yo creo que sí te agradecería mucho si nos pasas esa tablita, porque es justo la que nosotros incluso usamos acá en el Instituto Nacional de Pediatría, dependiendo de la edad y la condición, si tiene estrabismo o ambliopía, tenemos que ver qué tanto podemos llegar a considerar como algo normal. El término de premiopía es algo que ya actualmente la doctora Bosch, que es quien tiene su alta especialidad también en baja visual y es
una de las grandes maestras a nivel mundial de las cuestiones de baja visual y tratamiento de miopía, que coopera mucho con el servicio de Cooper Vision, que es quien usa los lentes de desenfoque de MiSight. Nos hace hincapié en nuestras sesiones que tenemos que ser ya cada vez más cautos en el término de premiopía en los pacientes que ya deberían de estar en un proceso de metropización o todavía ser un poquito hipermétropes, que ya empiecen a denotar que son miopes. Entonces a ellos a lo mejor es considerar desde antes empezar un tratamiento con atropina. La atropina, pues como lo ven, puede ser tratamiento de una gota cada 24 horas por las noches o una gota cada 12 horas, dependiendo de cómo ustedes consideren o el estudio que estén leyendo. El Alliance es una presentación actualizada de Sofía, que de hecho está tomando mucho auge, y ya no tienen que hacer la dilución como lo hacíamos antes en el Juárez, que era tomar una gota y llevarla por algo a 10, etc. La verdad es que ya no se hace así, ya lo estamos estandarizando de una manera más correcta, y dentro del tratamiento dentro de las ametropias, como es la miopía, pues es la refracción óptica. Yo como consejos les diría que tienen que estar haciéndolo con su retinoscopio o con algún retinoscopio que tengan a la mano, sobre todo en el foróptero, porque es lo que muchos usan o se usa mucho en el consejo. Y entonces ahí es cuando he escuchado que se atoran los compañeros que hacen el consejo y que los pueden llegar a tomar de baja en las preguntas que les llegan a hacer, sobre todo los R+, que ahorita ya van a presentar. Tener muy en consideración las sombras. Las sombras a favor o con son siempre las que son hipermetropías, valores positivos. Las sombras en contra o que están del lado contrario, pues son las que son negativos y son miopes, entonces considerar valores negativos. La distancia de trabajo, tú extiendes completamente todo tu brazo hasta que tocas al paciente y aquí consideras 1.5 o 2 dioptrías de diferencia que tienes que quitar. Si lo estás haciendo en el foróptero, puedes quitarle sin hacer la conversión. En el mismo foróptero hay una R que se llama de refracción. Esa la pones y en automático te da una lente que te quita 2 dioptrías. Y ya tú empiezas a hacer la refracción a tu distancia y hasta que tú neutralizas pues ahora sí que la pupila, hasta que ves que todo se vuelve, se ilumina. Y entonces ahí en ese momento tú ya no mueves más la esfera y el cilindro te pasas al otro eje. ¿Qué más mencionaste? Lo de la miopía, la hipermetropía, ya fue lo que mencionaste de la fisiopatología, los factores de riesgo, está muy bien explicado, te felicito mucho. El tratamiento de ambas, bueno, de todas las tres ametropías, que es hipermetropía, miopía y astigmatismo, pues sí hay que hacerlo en la mayor medida posible con gafas aéreas y no con lentes de contacto, que es todo otro tema aparte, que también se puede llegar a adaptar unos lentes de contacto. De la cuestión del astigmatismo, a lo mejor ahí sí ahorita me di cuenta que tenemos, a lo mejor no lo escuché, pero era lo del astigmatismo, que se divide en si es simple, mixto o compuesto. Recordar que el mixto es cuando tiene un punto de enfoque por delante de la retina y un punto de enfoque por detrás en los dos ejes, o sea, uno es positivo y el otro es negativo, y cuando tú haces la diferencia de la esfera con el cilindro, siempre te va a dar un valor contrario. El astigmatismo puede ser miópico o hipermetrópico, y puede ser a su vez simple o compuesto, dependiendo de dónde se caigan los dos puntos. Si uno cae en la retina y otro cae atrás o adelante, es ya sea simple, hipermetrópico o miópico, y lo mismo sucede cuando es un compuesto. Los dos caen o atrás de la retina o los dos caen adelante de la retina. Qué bueno que anotaste lo del conoide de Sturm, porque ese luego les gusta mucho a los sinodales del consejo preguntar para que lo logren estudiar y lo puedan explicar de la manera correcta. Sí, les encanta. Y justo en la mañana yo le decía a Alex Bañuelos, le decía que a mí, por ejemplo, en los niños que tienen un cilindro menor de 1, que normalmente es 0.5, yo no les llego a poner cilindro, porque puedes llegar a usar el cilindro de menor confusión y hacer una receta de una fórmula. Entonces así te evitas de mandarle pues el cilindro. Y
de los lentes de desenfoque hay varias compañías. La más conocida es la que comentas, la de Cooper Vision, que es el MySight. Ahí lo que sucede es que el mismo lente de contacto lo que tiene son varios aros como si fuera un tórico, pero es el lente de contacto. Y estos aros de desenfoque lo que van a hacer es que, justo como la imagen que mencionas, la alargan para que toda la retina se esté enfocando y se estimule la retina periférica, que hasta ahora lo que han estudiado son los moduladores bioquímicos de dopamina, que llegan a generar estos cambios de elongamiento y aumento de la progresión de la miopía. Ventajas y desventajas de atropina versus lentes de contacto. Con la atropina es más fácil de usar porque los papás solamente tienen que colocar la gota y listo. La desventaja es que pueden llegar a tener un rebote, por lo que tienen que tener cuidado. El que ustedes le estén retirando posteriormente la atropina, tienen que vigilar que este niño no haga un rebote en el crecimiento del globo ocular y haga una miopía, y no sirvió de nada, solamente atrasamos que se hiciera miope magno. Mientras que la ventaja que hemos notado en los lentes de desenfoque periférico es que si tú lo llegas a usar por un año entero, la posibilidad de que hagan un rebote y que a su vez tengan una miopía mayor es menor, debido a que no tienden a tener este rebote. Lo malo de los lentes de contacto de desenfoque es que son de cambio diario y normalmente tienen un costo mucho mayor. Entonces sí tiene que ser ahí como el costo-beneficio, que el paciente lo puede llegar a costear. A lo que hemos ahorita apostado más es a los lentes de desenfoque periférico. Pero si no se puede conseguir, pues la atropina, solamente vigilarlo y estar viendo que no progrese, porque si vemos que sigue avanzando a pesar de la dosis de atropina, va a avanzar y ya de nada serviría que le esté poniendo la gota. Y pues creo que son todos, lo explicaste muy bien. Los estudios que son los protocolarios del ATOM 1 y el 2, que son como los que tienen que saber. Y la tablita que al final pusiste, si nos la puedes compartir en el grupo, te lo agradecemos mucho, porque ahí es donde nosotros podemos entender en qué momento hacer la refracción. Sigan haciendo sus ejercicios de refracción en el foróptero para cuando les toque el momento de hacer el consejo se les haga más fácil y no se atoren ahí, porque es un examen práctico en el que estás contra el reloj. Y si tú no sabes refractar y te dan 40 minutos para revisar todo el paciente y dilatarlo en esos 40 minutos y tomas 20 para refractar, ya estás perdido. Entonces, o lo hacen bien y a la primera y rápido, o dos, no lo hacen y al final comentan que tenía retina desprendida o sospechaban de un cono o algo, para que puedan como limitar sus respuestas a ese lado, porque si no, luego de ahí se agarran los sinodales. Y cuando vayan a refractar, niños, cuando vengan aquí al Instituto Nacional de Pediatría, van a ver que nosotros hacemos mucho con el uso de regletas. Ahí lo que van a tener que hacer es una conversión de bajarla a la cruz con un método de esfera-esfera. Entonces es neutralizar un eje y luego posterior el de 90 grados hasta que vean que las sombras ya no se ven. Y luego toman el valor más positivo como su esfera, y la diferencia entre uno y otro, ese va a ser el cilindro. Y ya sea que al final le resten 2 de su distancia de trabajo, o desde el inicio ustedes mentalmente le resten 2 a las esferas, y luego ya hagan bajar la cruz, la ecuación. Y pues así es normalmente como les va a servir mucho a ustedes para estar dando el seguimiento a los pacientes con ametropías. Pero sí, todo paciente tiene que ser bajo cicloplegia, siempre. Y como otro detalle, a los pacientes que tienen endotropias, les conviene más que tú mandes lentes positivos y a la medida posible retirarles los cilindros que son negativos, porque la convergencia se relaja con valores positivos. Y es lo contrario justo con la exotropia. Si ustedes tienen un paciente con una exotropia, les conviene mandar lentes con refracciones negativas, por lo que ahí como consejo sería a lo mejor llevar la esfera a lo neutro, o la menor cantidad de esfera, que es la positiva. Si es que es positiva, si es negativa, mándensela toda. Y si es positiva, la esfera la ponen neutra y el cilindro lo ponen en negativo, para que les apoye a ellos a hacer más convergencia, porque le estás quitando la acomodación con el valor negativo. Pero justo lo que mencionó Lalo es como las bases, los principios, las bases físicas y las bases de las patologías de la ametropía, que es todo un tema.
y al final de cuentas recetar lentes es una de las grandes oportunidades como oftalmólogos que tenemos para adquirir dinero. La verdad es que es lo que yo he escuchado. Sí. Entonces no sé si hay alguna duda o algún comentario aparte de lo que acabamos de ver en esta sesión. Yo nada más iba a agregarle una cosilla, que aparte de los lentes de desenfoque periféricos y las gotas, también ya hay ahorita lentes de armazón para desenfoque periférico. Eso puede ser una buena opción en niños pequeños que pues es difícil manejar los lentes de contacto y las posibles complicaciones. Solo hay una marca, es una marca alemana. La verdad es que sí están bastante caros. La simple mica te puede llegar a costar más de 10,000 pesos. Entonces pues puede llegar a ser otra opción bastante buena, y según lo que se ha estado viendo es que tiene una eficacia similar a la atropina y a los lentes de contacto. Y de los lentes de contacto también, pues como decía Dani, sí son bastante caros, en comparación pues un frasquito de Aliens que vale como 200 pesos. Y pues ya, nada más eso. Muchas gracias, Alex. Exacto. Se vea que ya está rotando en el hornepe. Perfecto, pues no sé si hay alguna otra duda o algún otro comentario. Algo que también ahorita que me acordé, algo que es gratis y que yo sí les recomiendo a los papás de mis pacientes es que los lleven 2 horas a la actividad diaria con sol en el parque, que eso también se ha demostrado ya en estudios que con 2 horas diarias en la actividad con luz natural del sol ha disminuido mucho más el riesgo de generar una progresión hacia la miopía. Entonces, pues si no pueden llegar a comprar o adquirir estos tratamientos, pues la forma gratis y natural sería el sol. Y de hecho, por ejemplo, en Asia, ellos están ya haciendo sus escuelas, y les llaman peceras, porque ya no tienen paredes, tienen pared de concreto, sino que son paredes de vidrio, porque permiten que entre más luz natural del sol para disminuir el riesgo de que sean más miopes o miopes. Aquí hay una pregunta o comentario, a ver. ¿Cuál es la edad ideal para iniciar la atropina como tratamiento de la miopía? Pues justo lo que mencionaba Lalo, con la cuestión con el desarrollo visual. En el momento que tú detectas a un paciente, por ejemplo, 5 o 6 años, que ya lo consideras miope o premiope, ya puedes empezarle a dar un tratamiento con atropina. Si tú ya lo ves a los 8 o 9 años y ya ves que tiene 3 dioptrías negativas, tú dices, este paciente va a evolucionar a ser miope. De hecho, en la página de Cooper Vision hay una calculadora que te toma los factores de riesgo de la edad, los papás de qué raza son, de qué raza es el niño, que los papás sí tienen o no uso de lentes, cuál es la graduación actual del niño, y te marca a un futuro cuál es el riesgo de que este paciente vaya a tener una miopía leve, moderada o severa. Y ahí te propone ya dar algún tratamiento, ya sea con atropina o ellos lo que usan más que nada son lentes de contacto. Pero sí, Emi, desde que tú lo identificas a un paciente con miopía que no debería de ser la edad, ya le puedes empezar a tratar pues en las gotas. Y si ves más a los papás que tienen unos lentes gruesos, pues dices, este paciente te va a hacer muy miope. De hecho, en el Atom 3 creo que hay un preliminar, creo que es el inicio de la atropina en pacientes que tienen factores de riesgo antes de que inicie y antes de que inicien con la miopía. Así es, yo que te digo que es como el término que están empezando a usar, la premiopía, que es lo que nos dice nuestra maestra, la doctora Bosch, que es un término que vamos a empezar a escuchar cada vez más. No es tanto llegar a valores negativos, a lo mejor ya es considerar valores que están acerca al 0, pero que tienen una edad más corta, 3, 4 años, no deben de estar en 0 todavía. Gracias. No, ustedes. Muchas gracias a ti, lo que te quedó increíble la plática. Muchos temas, mucho que tuviste que abarcar, pero al final te va a ayudar en un futuro, vas a ver. Estoy casi seguro. Gracias. Bueno, si no hay más dudas o algún otro comentario, nos veríamos la siguiente semana. Les pido una disculpa porque mañana tengo una reunión y entonces voy a tener que atender la reunión.
Y la siguiente semana creo que vamos a quedar para ver si el lunes o el martes para terminar ya el módulo con la sesión de neuritis óptica papiledema, que está muy buena, ya vi los adelantos. Y entonces, pues buenas noches. Adiós, descansen. Gracias, Dani. Muchas gracias, Dani. Gracias, Lalo. Gracias. Buenas tardes. Okidoki.